¿Qué tal, amigos y amigas? Llegamos a jueves. Gracias por sintonizar Corape Digital TV, estar pendientes de este espacio informativo en donde les contamos detalle a detalle todo lo que ocurre en el país. Así que muchísimas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal y, por supuesto, sintonizarnos diariamente. En este momento, comentarles que vamos a desarrollar la entrevista del día y para ello nos acompaña Jorge Cáceres del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano. Señor Cáceres, ¿cómo está? Buen día. Bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Bienvenidos ustedes también. Gracias por la oportunidad que le dan al Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano para expresar sus opiniones. Así es, y vamos a conversar un poco acerca de este proceso del traspaso del oleoducto de crudos pesados OCP de manos privadas al Estado ecuatoriano, que debería cumplirse este 31 de julio de 2024. Esto una vez que este sistema cumplió con el tiempo de adjudicación. En este proceso de traspaso han existido dos prórrogas. OCP en su página destaca su carácter de empresa privada, que lleva más de 19 años, lo que ellos dicen transportando responsablemente petróleo en beneficio del país y de la región. ¿Por qué es importante que este sistema pase a manos del Estado? ¿Qué pasa por este oleoducto? También cuéntenos un poco para las personas que nos están escuchando y que desconocen un poco el tema. Bien, el oleoducto de crudos pesados es una estructura, es un tubo que va desde Lago Agrio hasta Esmeraldas. Recorre 450 kilómetros y por este pasa el petróleo que se extrae del oriente ecuatoriano y que finalmente irá a parar a buquetanques para que sea exportado a países que compran nuestro petróleo. Pasa por diferentes provincias del oriente, de la serranía y de la costa y tiene varias válvulas y motores de bombeo para que se produzca precisamente esta transferencia de petróleo desde el lugar que he señalado en Lago Agrio hasta Esmeraldas. El costo de operación de este oleoducto fue de 1.037 de 1.500 millones. Está transportando en este momento alrededor de 206.000 barriles de petróleo diarios. Estas son un poco las características que tiene esta infraestructura que es vital para el desarrollo económico del país. Ok, y en este caso, ¿por qué es importante que este sistema, después de tantos años, pase a manos del Estado? Ustedes desde el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano señalan que cualquier extensión de este contrato, de este proceso, es lesiva para los intereses del país. El primer elemento es de que el Ecuador ha decidido desde hace muchísimo tiempo atrás que las infraestructuras petroleras son un área estratégica del Ecuador y que además deben estar en manos del Estado, lo que tiene que ver con la industria de extracción del petróleo, el transporte, la refinación, etc. Este es un primer elemento. El segundo elemento es de que en el año 2001, el 15 de febrero de 2001, el Ministerio de Energía y Minas se denominaba ahí de hidrocarburos y la compañía OCP suscribieron un contrato para la construcción y operación de este oleoducto y la prestación, obviamente, del servicio público de transporte de hidrocarburos. En ese contrato se estableció de manera expresa que una vez que esta compañía de carácter privado haya operado durante 20 años el oleoducto, esta infraestructura, debe pasar al Estado los bienes, las acciones y la operación misma de esta infraestructura que transporta el petróleo. Esta es la razón fundamental, además de la que establece el decreto 969 emitido por el presidente Gustavo Noboa Bejarano en noviembre del 2000. Entonces existen con elementos legales, constitucionales y además contractuales que hacen que este contrato sea finiquitado. Precisamente la primera fecha fue el 20 de enero de este año.
pero por un proceso de mediación definieron que iba a ser el 31 de julio del 2024. Hoy sabemos que nuevamente se ha prorrogado por un evento de fuerza mayor para que sea traspasado el oleoducto a manos ecuatorianas el 18 de agosto de este año. ¿Por qué además debe pasar? Porque nosotros como país invertimos en esta infraestructura. Y una vez que hemos pagado toda esa inversión que hicieron los privados, obviamente debe pasar al Estado. Permítame hacerles un símil muy sencillo. Usted compra una casa con un préstamo hipotecario a 15 años. Cuando han terminado los 15 años, usted es propietario de esa casa. Usted ya no debe pagar tarifa. Esa casa es suya, ese bien es suyo. Lo mismo sucede en el oleoducto. Pero se da el caso de que a pesar de que ya el oleoducto es de los ecuatorianos, seguimos pagando una tarifa. A eso nos referimos cuando señalamos que cualquier extensión al contrato de oleoducto de crudos pesados significa un perjuicio económico para el Ecuador. Perfecto, ahora sí queda claro este tema. Le consultaba porque en este caso hay personas que nos están escuchando y desconocen un poco acerca de este proceso. Usted ha sido claro en señalar de que esto ha tenido un plazo, en este caso este plazo debe cumplirse porque es ya un plazo que ha quedado establecido, no es meramente porque uno dice no, es que tiene que pasar en tal fecha, sino es un plazo establecido. Ha indicado también que tienen que pasar los bienes, las operaciones, la infraestructura. ¿Cómo debería ser este traspaso desde lo privado al Estado para también, en este caso, lograr que el funcionamiento de este oleoducto siga de manera eficiente y se evite en este proceso de traspaso algunas complicaciones? A ver, el mismo contrato, y el decreto que hice referencia del presidente Noboa de aquel entonces establece un proceso de traspaso del oleoducto de crudos pesados de manos privadas a manos del Estado. Este proceso tiene que ver con que la compañía debe presentarle unos informes de operación, unos informes de haber saneado los temas de carácter laboral, ambiental y de carácter operacional si existiría. Además que debe entregarle las garantías necesarias. Este proceso debió haberse iniciado en el año 2022, porque usted, como señalé antes, la fecha inicial estaba prevista para el 2023, octubre, pero por lo tanto, un año antes prevé el contrato que deben conformarse una comisión que revise precisamente todos estos elementos y que se produzca el traspaso. Pero encontramos que el presidente Lasso no prestó atención, ni los ministros de ese entonces no prestaron atención a este evento. Más bien en agosto le dijeron al país, ecuatorianos, ya que se va a dar el traspaso de gobierno, ya que hay un proceso de cambio de gobernantes, por lo tanto, yo ya de esto no me hago cargo y que se haga cargo el próximo gobierno. Entonces, el próximo gobierno se instauró en noviembre, pero solo en diciembre es que comenzaron a preocuparse del tema y a recibir informaciones de algunas comisiones que se habían estructurado para efectos del traspaso ordenado. Traspaso ordenado y que tiene que ser con beneficio de inventario. Esto es, usted no está recibiendo simplemente una tienda de abarrotes. A pesar de que reciba la tienda de abarrotes, usted debe recibir cuántos ítems tiene adentro, qué cantidad de dinero está en caja, qué pasivos tiene pendientes. Lo mismo sucede en el oleoducto. Usted tiene que recibir en condiciones de operatividad, en condiciones de que estén saneados los pasivos ambientales y laborales, de tal manera que ese era el procedimiento. Algunos podrían decirnos que el Ecuador no tiene experiencia en transferencia de operaciones petroleras de privados al Estado, pero debemos comentarles a los ciudadanos que nos escuchan que desde la época de Rodríguez Lara, en el año 74, ya se tiene una experiencia cierta de traspaso de operaciones.
Rodríguez Lara tomó las operaciones en el 62.5 del consorcio Texaco, operaciones en el sector de producción. Más adelante, el gobierno de Borja tomó todas las operaciones en el 1989. En ese mismo año se transfirió la refinería Anglo al Estado ecuatoriano y en ese mismo año se transfirió el sistema de oleoducto transecuatoriano a el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, tenemos suficiente experiencia. Amén de que el presidente Palacios en el 2006 tomó las operaciones de Occidental, me refiero al bloque 15 y los campos Limoncocha, Yuturi y Yanan Chica. Por lo tanto, tenemos una experiencia suficiente en procesos de transferencia. Procesos de transferencia que tienen que hacerse además de manera transparente, de manera pública, de tal manera que queden satisfechos los que estuvieron dándonos el servicio y fundamentalmente el país. En esto hay una experiencia suficiente y evidentemente lo que ha sucedido es que estos gobiernos tienen un libreto en su mente, que es ¿por qué no privatizamos todo lo que sea este momento posible? Seguimos en esta entrevista con nuestro invitado Jorge Cáceres. Como les mencionamos, él es integrante del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano. Y también consultarle un poco este manejo del oleoducto de crudos pesados OCP en manos privadas. También ustedes, ¿cómo lo analizan desde este espacio, desde el Frente de Defensa Petrolero durante estos casi 20 años? ¿Cómo han visto se ha manejado? Evidentemente, primero debemos señalar que no es casi, es exactamente más de 20 años de operación del oleoducto de crudos pesados en manos de la compañía OCP Ecuador Sociedad Anónima. Por eso es que lo que usted señalaba hace un momento, no es que tenemos el afán de que pase el oleoducto a manos del Estado, no, se cumplió el contrato y el contrato dice de manera taxativa en la cláusula 5.1. Al cumplirse 20 años a contarse desde la fecha de inicio del periodo de operaciones, debe transferirse el oleoducto. Lo propio dice la cláusula 12.1, etc. Pero, ¿qué ha sucedido en este proceso? Nosotros creemos que es importante que la ciudadanía conozca que ha habido una operación en la cual debe haber tenido ganancias legítimas la empresa OCP, y de eso no discutimos, pero ciertamente existen algunos pendientes que tienen que ser solucionados. El primer pendiente se refiere a que entre los kilómetros 95 y 99, entre la estación Cayagana y Sardinas, en el sector de la regresión regresiva del río Coca, en ese sector se produjo una ruptura del oleoducto el 7 de abril de 2020 y más adelante el 28 de enero de 2022. Producto de la primera rotura, debieron haber cambiado la tubería, la parte de tubería que fue afectada, con el justificativo de que no había disponibilidad de tubería de la dimensión de la que originalmente está en el oleoducto, que es de 34 pulgadas, incluyeron una tubería de 20 pulgadas. Por lo tanto, en ese sector, el oleoducto tiene una tubería más angosta, de un diámetro menor. En la parte antes de Sardinas es así, llega a este sector y se hace más corta su diámetro. ¿No es cierto? Entonces, esto tiene que ser solucionado, porque esto afecta a la operación, afecta el mantenimiento y afecta la capacidad operativa de esta infraestructura. El segundo tema que tiene que ser solucionado es la variante en la ruta del oleoducto en el sector de la regresión regresiva del río Coca. La regresión, la erosión regresiva es un proceso en el que se van debilitando las paredes del río y va subiendo el lecho del mismo. Desde hace mucho antes de que se produzcan los eventos que he señalado antes de la ruptura del oleoducto en el sector de San Rafael y Piedra Fina,
mucho antes ya se advirtió que necesariamente debería hacerse una variante de esa ruta del oleoducto, pero evidentemente esto tenía un costo y la empresa no quiso asumir el mismo. De tal manera que esos dos elementos tienen necesariamente que ser solucionados por parte de la compañía OCP. Ese es el punto de vista de técnicos de colegios profesionales y del Frente Petrolero. No sabemos cuál es el punto de vista del gobierno nacional, pero también tiene que solucionar dos elementos fundamentales. Existen unos pasivos ambientales laborales que tienen que ver con el pago de utilidades del año 2005 y 2006 a 340 trabajadores. La cláusula quinta del contrato dice que es responsabilidad laboral es exclusiva de la compañía y debe asumir todas las obligaciones. La cláusula 5.3 también dice que a la fecha de transferencia la compañía asumirá todos los pasivos de la compañía que no formen parte de los pasivos transferibles. Pero también tiene que solucionar la compañía los pasivos ambientales. Los pasivos ambientales que tienen que ver con estas rupturas que hubieron en los lugares que antes señalé, en el abril del 2002, en el que señalé antes, en el 7 de abril de 2020 y el 28 de enero del 2022. Estos pasivos ambientales que están este momento en un trámite judicial y en el que la unidad judicial de Gonzalo Pizarro de Sucumbíos, el 28 de marzo del 2024, ya dictó una sentencia favorable a los demandantes. Esto es, de que existe efectivamente una violación al derecho del agua, al derecho del medio ambiente y que los ríos están contaminados. Por lo tanto, tiene que solucionar ese tema. Ciertamente que está esta demanda que fue resuelta en la fecha que señalé, que está apelada, pero tendrá que seguir el proceso y esperamos que los jueces fallen a favor de los demandados. Y una cosa que es interesante, aquí los accionantes son las comunidades del sector y ambientalistas por una parte, y por otra, el Estado y OCP, o sea, el Estado y la empresa privada. Esto es, hay que decirlo de manera clara a los ciudadanos. Esto es un poco lo que nosotros decimos respecto al OCP, amén de que deben estar vigentes las garantías que tienen relación con los pasivos tanto laborales como ambientales. Le agradecemos mucho por su tiempo para los medios comunitarios de Corape, contarnos un poco más acerca de este análisis que ustedes tienen desde el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano frente a este proceso de traspaso del OCP de manos privadas al Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Que tengan un excelente resto del día. Muchas gracias a ustedes. Ciertamente la posibilidad que nos dan es importante, no solo para el Frente, sino para el país en general. Que pase bien, amigos y amigas. Nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la Red Corape, que ya volvemos con ustedes.